En esta ocasión vamos a ver el tema de integral indefinida. Vamos a empezar primero repasando qué es una operación inversa. Sabemos que dentro de la aritmética tenemos distintos tipos de operaciones básicas, por ejemplo, la suma, resta, multiplicación y división. Pero, pues debido a los procedimientos aritméticos y matemáticos que requieren ciertos problemas, hemos podido encontrar que hay operaciones que entre ellas son inversas, ¿verdad? Como por ejemplo la suma con la resta, la multiplicación con la división o también la división con la potencia o un exponente con una raíz, con su respectiva raíz, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, estos ejercicios iniciales en donde vamos a despejar, por ejemplo, en la primera fórmula, la altura. Entonces, aquí vemos fácilmente cómo se puede despejar con operaciones inversas los elementos que acompañan a la variable h, ¿verdad? Entonces, si queremos h, vamos a pasar a la base y al 2, que es el divisor, del otro lado del igual, pero con operación inversa. Por lo tanto, el 2, si está dividiendo, pasa multiplicando al área. Y si la base está multiplicando a la altura, pasa dividiendo, ¿sí? a este término que ya tenemos como 2a, ¿sí? Y entonces, si nosotros queremos, perdón, aquí sería base, si nosotros queremos encontrar la altura, por ejemplo, en este caso que tenemos la fórmula para encontrar el área de un triángulo y queremos encontrar su altura, pues debemos contar forzosamente con estos datos, ¿verdad? El área y la base y aplicar esta fórmula ya despejada. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el caso del volumen para un cilindro, ¿sí? Observemos que es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, si tenemos nosotros la necesidad de encontrar, por ejemplo, el radio, pues vamos a hacer el despeje, ¿verdad? Entonces, todo lo que no sea radio lo vamos a pasar del otro lado del igual, del símbolo de igual, pero con operación inversa. Por lo tanto, nos quedaría volumen igual, necesitamos solamente el radio, entonces pi y la altura que están multiplicando los vamos a pasar dividiendo, pi y altura. Y el cuadrado, ¿sí? O sea, la potencia, que es radio al cuadrado, lo vamos a pasar como raíz cuadrada de todo lo que está del otro lado del igual. Entonces, si necesitamos conocer el radio en esta fórmula, pues hacemos el despeje conducente, ¿verdad? Vamos a hacer ahora el, el despeje, por ejemplo, de la altura en la fórmula de cualquier pirámide, ¿sí? Esto fue de un cilindro, es decir, una construcción recta, y esto es una construcción piramidal, porque está dividido entre 3. Por lo tanto, si queremos hacer este despeje, nos quedaría de la siguiente forma. El 3 que está dividiendo pasa multiplicando al volumen. El área de la base que está multiplicando pasa dividiendo al triple del volumen, y así encontraríamos nosotros la altura de esa pirámide, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos sencillos de cómo podemos ver que las operaciones inversas existen. Ahora vamos a observar que dentro de las derivadas también existen operaciones, la operación inversa, ¿verdad? Propia de la derivada, que es la integral. Entonces, observemos que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, con la notación de Leibniz, derivada de y con respecto de x, de la función x cuadrada, la derivada de x cuadrada es 2x. Igualmente acá, derivada de y con respecto de x cúbica más 1. Bueno, pues tenemos entonces, recordemos que bajamos el exponente y le quitamos un entero, por lo tanto su derivada de esta función es 3x cuadrada. Recordando también que esta constante, su derivada es 0. Sin embargo, existe, en la función original existe, es una constante. Pero aquí a la hora de derivar, pues ya no la tomamos en cuenta porque la derivada de una constante es 0. Ahora observemos aquí, esto es con la notación de Leibniz, esto es con otro tipo de anotación, f de x igual a 4 tercios de x cúbica. Observemos aquí que cuando nosotros estamos haciendo la derivada, ¿sí? Cuando decimos f de x, nosotros estamos dando a entender exactamente lo mismo que acá, que la diferencial
me indica que x es la variable sobre la cual se está derivando. Igualmente aquí, f de x con respecto de x. Si dijera f de t, bueno, pues es con respecto del tiempo. Y así sucesivamente. Tenemos x, la variable en cuestión, entonces esa es la que se deriva. Términos que no traigan x no se derivan porque se consideran como constantes. Ahora bien, retomando, si nuestra función es 4/3 de x cúbica, al derivarla, recordemos que se baja el exponente y se le quita un entero al exponente. Por operaciones aritméticas que ya conocemos, sabemos que un 3 que multiplica y un 3 que divide se simplifican y nos queda 4x cuadrada, quitándole un entero al exponente. Entonces, si de esta manera tenemos nosotros las funciones ya derivadas, también podemos hacer el procedimiento inverso, ¿verdad? Sobre la derivada. Cuando una función es derivable, se puede hacer su procedimiento inverso. Eso nos debe de quedar muy claro. Por lo tanto, 1 es la derivada de x. Recordemos que cuando nosotros derivamos x, la derivada de esta variable con coeficiente 1 y exponente 1 es 1. Por ejemplo, en este otro caso, 2x es la derivada de ¿qué función? Bueno, pues entonces ya sabemos que el coeficiente es el que bajamos y ese correspondía al exponente, por lo tanto, es x cuadrada, ¿verdad? Más alguna constante que hubiese traído, más 5, por ejemplo, o 7, o un tercio, lo que sea, ¿verdad? Siempre y cuando sea constante. Ahora bien, tenemos aquí una función compuesta, es una suma de funciones. 3x cuadrada más 2x es la derivada de ¿qué función? Posiblemente pueda ser de x cúbica más x cuadrada más 5, por ejemplo. ¿Sí? Esta constante que aparece como un término también que corresponde a la función original, pues es su derivada de 0. Por eso es que aquí no aparece. Ahora, la interpretación gráfica de la derivada es la siguiente. Observemos que aquí tenemos la función original, x más 1. Si derivamos x más 1, primera derivada, su derivada es 1. Ya sabemos que la derivada de una variable con coeficiente 1, exponente 1 es 1. Y la demostración gráfica es esta. La función original es x más 1, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros la función x, que es la función identidad. Tenemos entonces nosotros también la función x más 1. X más 1 se grafica de esta manera. ¿Sí? Aquí está. Son paralelas y sin embargo, esa es la diferencia, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos f de x igual a x y cuando tenemos f de x, x más 1, ¿verdad? Este simple hecho de colocarle una constante ya hace una diferencia. Entonces, nuestra función es x más 1. Es esta que acabamos de trazar. Su derivada es 1. Entonces, esta es una función lineal. Es como una reducción, sí, como un trazo de funciones, de gráficas de funciones, pero con un menor exponente, ¿verdad? Porque le estamos quitando ese entero al exponente, el cual lo hacemos efectivo en el procedimiento algebraico. Por lo tanto, la función gráfica o la representación gráfica que va después o antes, por llamarlo de alguna forma, de la función identidad o de la función lineal es la función constante. Y esa se representa aquí, la tenemos como una línea horizontal paralela al eje X. Si nosotros hiciéramos la integral, o sea, la operación inversa a la derivación, que es la integración, nos quedaría entonces integral de 1 con respecto de x, o sea, diferencial de x es igual a la variable más la constante de integración. ¿Por qué? Porque estamos considerando que esto lo estamos haciendo posible, ¿verdad? Con esta constante de integración, porque puede ser 1, menos 4, etcétera, ¿sí? Puede existir. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nosotros aquí una función cuadrática, ¿sí? La función de color azul es la función que vamos a sacar su primera derivada. Entonces puede ser x cuadrada más 3. Nosotros aquí tenemos x cuadrada nada más. Si tuviéramos x cuadrada más 3, bueno, entonces nosotros tendríamos una gráfica que pasaría con su vértice en 3, porque esta
es la intersección en el eje Y. Entonces nuestra gráfica haría algo más o menos así, ¿verdad? Un poquito mejor trazado, ¿verdad? Con obviamente su intersección en el eje Y, ¿sí? Algo así más o menos, ¿sí? Ahora, esto es x cuadrada más 3, esto es x cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a escribirla, f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Ahora bien, tenemos nosotros la primera derivada de esta función, que es 2x, ¿verdad? Aquí no incluye el término, un término independiente, aquí sí lo incluye. Y sin embargo, para estas dos funciones, la primera derivada es la misma. ¿Por qué? Porque la constante, su derivada es 0, por lo tanto tenemos aquí esta representación gráfica, ¿sí? Nosotros entonces, bueno, la trazamos en otro color y esta es la función ya derivada en su representación gráfica, 2x. La derivada de x cuadrada es 2x, ¿sí? Ahora, si nosotros integráramos esta primera derivada, así, haciéndola en integración, nos tiene que dar la primitiva, ¿sí? La función original, la primitiva o la integral es lo mismo. Entonces, vamos a hacer la integración integral de 2x con respecto de x, o sea, diferencial de x, 2x diferencial de x es igual a, vamos a ocupar una fórmula de integración directa. Le aumentamos un entero al exponente y lo bajamos dividiendo, ¿sí? Entonces, le aumentamos un entero a este exponente, pero también lo bajamos dividiendo. 1 más 1, 2, y ese baja como denominador. Para hacer la simplificación de los términos de forma aritmética, bueno, sabemos que un 2 que multiplica y un 2 que divide se simplifican y agregamos la constante de integración. Por lo tanto, la integral de 2x diferencial de x es igual a x cuadrada. Si observamos, esta parte es la función original de la cual nosotros estábamos derivando, ¿verdad? Esta o esta es exactamente la misma para la diferencial que tenemos, ¿sí? Ahora, aquí hay dos observaciones que son muy importantes. La primera, la diferencial de x, esta parte que siempre va a ir acompañando a la integral, indica que x es la variable de integración, ¿sí? Por eso es que siempre va a ir acompañada la función que vamos a integrar con este símbolo que es la diferencial de x. Y otra situación, la derivación y la integración son operaciones inversas. Esto nos debe de quedar muy claro. Entonces, las operaciones que nosotros hacíamos cuando derivábamos, las vamos a hacer con una operación contraria en el procedimiento de integración. Es decir, si en la derivada le quitábamos un entero al exponente, ahora se lo vamos a agregar. Y si bajábamos el exponente en la derivada para que éste multiplicara, ahora lo vamos a pasar dividiendo, como aquí.